Hola, ¿qué tal? Esta es la sexta lección relacionada con el tema de potencial eléctrico y lo que quiero hacer en este caso es mostrar ahora finalmente cómo en efecto el campo eléctrico se puede calcular o deducir si uno conoce el potencial. Como vamos a ver más adelante, es cómodo calcular primero para una distribución de carga dada el potencial porque se trata de una sola función escalar y después mediante las derivadas parciales de este potencial uno va a poder calcular el campo eléctrico. Vamos a ver exactamente cómo funciona todo esto. Entonces comienzo recordándoles cómo funcionan estos conceptos. Si tenemos un campo eléctrico representado por ciertas líneas de campo, aquí trato de dibujar un campo eléctrico que quién sabe qué origen tenga, quién sabe qué cargas pudieran producir este campo. Esto pues no parece el campo de una carga puntual, por ejemplo. Para una carga puntual las líneas de campo son rectas que se intersectan en un punto, que es el punto que representa la carga puntual que corresponde a este campo. Si estuviéramos hablando de un plano prácticamente infinito, las líneas de campo son rectas también paralelas entre sí, en ese otro caso. En fin, cada distribución de carga produce un campo que puede tener una forma distinta, pero en este momento no me interesa especificar exactamente de qué campo eléctrico se trata. Esto ya lo veremos después en casos particulares más adelante. Entonces, recordemos que el potencial eléctrico se define en términos de el trabajo que cuesta llevar una carga Q puntual. Vamos a suponer que aquí tenemos una carga Q que queremos desplazar del punto A al punto B a lo largo de alguna curva. Entonces, como ya sabemos, el trabajo que nos costaría ir de A a B a lo largo de cualquier curva es buena, simplemente si comienza en A y termina en B, vamos a necesitar exactamente el mismo trabajo para luchar contra la fuerza eléctrica, y el trabajo, ya sabemos, de la mecánica simplemente se define mediante una integral de esta forma. Aquí la F es la fuerza que nosotros estamos aplicando para llevar la carga, y esa fuerza tiene que ser por lo menos igual y opuesta a la fuerza eléctrica, y entonces por eso este signo menos, recuerden, tiene que ver con que nosotros aplicamos una fuerza en sentido contrario para lograr el desplazamiento, y que el campo eléctrico por definición es fuerza sobre carga. Entonces esta es la expresión para el trabajo, y ese trabajo conviene ahora escribirlo, recordemos, en términos de la diferencia de potencial. Entonces, entre los puntos A y B hay una cierta diferencia de potencial, tal que cuando se multiplica por la carga que estamos desplazando nos da el trabajo total necesario para hacer este desplazamiento. Todo esto es válido en general, insisto, para cualquier campo electrostático. Todas estas relaciones son igualmente aplicables. Ahora lo que me interesa es pensar en un caso muy especial. Ahorita vamos a ver en qué sentido, y voy ahora a agregar aquí unos ejes cartesianos. Digamos que este es el eje X, el eje Y y el eje Z, y voy a pensar en un punto A que tiene coordenadas X0, Y0, Z0, de hecho arbitrarias, y lo que me interesa en particular es fijarme en un punto final B que tenga coordenadas, digamos, X0 más H, Y sub 0, Z0. Es decir, estos puntos A y B están precisamente alineados sobre una línea paralela al eje X, y esta H minúscula representaría precisamente el desplazamiento que tenemos que hacer para irnos del punto A al punto B. Entonces, de acuerdo con las definiciones que aquí estamos recordando, lo que tendríamos pues es que la diferencia de potencial B de B menos B de A sería igual a menos la integral de E punto ds, y esta expresión, que es la misma que tenemos aquí arriba a la vista, es válida en general, insisto, pero precisamente si este desplazamiento es pequeño, entonces podemos aproximar esta integral simplemente con el integrando mismo, lo cual puede resultar un poquito extraño. Es decir, ¿cómo es que puedo quitar la integral de plano? Bueno, recuerden, esta integral, el símbolo mismo de la integral, esta S alargada, tiene que ver con que estamos sumando trabajos que hacemos
a lo largo de pequeños trozos de la trayectoria. Sí, pero aquí la trayectoria ya de por sí es pequeña, así es de que no necesito dividir este recorrido en muchos trozos pequeños. Entonces, en ese sentido es que la suma la puedo omitir y esto es lo único que me queda. Para quien tenga un poquito más de curiosidad o interés matemático, lo que en el fondo se está haciendo aquí es utilizar el teorema del valor medio para integrales, y eso entonces nos permite sustituir la integral por el valor del integrando en algún punto intermedio. Aquí el detalle es este: el campo eléctrico podría ser diferente en cada punto del espacio. Eso es justamente lo que se veía en el dibujo de allá arriba. Pero si efectivamente estos dos puntos están muy cercanos, la idea es que este campo eléctrico pues sería prácticamente el campo eléctrico en el punto B, en el punto A o en cualquier punto intermedio. Si efectivamente esta H es pequeña, o en el límite, cuando esta H tiende a 0, no va a ser muy importante en dónde estamos evaluando este campo eléctrico. Bien, en este caso particular, este vector de S, que representa el desplazamiento para ir de A a B, pues se puede escribir simplemente como el producto de H por I. Vean que el desplazamiento que hacemos para ir de A a B es precisamente un vector de longitud H en la dirección del eje X, entonces se puede expresar de esta manera. Por otro lado, el campo eléctrico tiene, como cualquier vector en el espacio tridimensional, una expresión de esta forma en términos de los vectores base I, J y K. Precisamente las componentes de este campo vectorial o de este vector en cada punto, en términos de I, J y K, nos definen las componentes de este vector o de este campo vectorial. Y recordando que los vectores I, J y K son ortogonales entre sí y además tienen norma 1, resulta que el producto punto que está indicado aquí arriba se reduce a algo muy sencillo. Lo que vamos a tener es que la diferencia de potencial entre estos puntos muy cercanos A y B sería entonces igual a menos X, perdón, aquí ya no necesito el vector, aquí ya nada más me fijo en la componente X, por H. O sea, vean aquí lo que está ocurriendo es que cuando sustituimos esta expresión aquí arriba, los productos J.I, K.I dan 0. Recuerden que el producto punto es distributivo sobre la suma. Lo único que vamos a tener es el producto de I.I, que es 1. Y entonces por eso es que lo que teníamos aquí arriba se reduce a esta expresión. Por lo tanto, ahora podemos ver que la componente EX del campo eléctrico sería lo mismo que menos B de B menos B de A sobre H, o lo que es lo mismo, recordando cómo se escogieron los puntos B y A, lo que tenemos es lo siguiente: el punto B es el punto de coordenadas x0 más h, y0, z0, mientras que el punto A es el punto de coordenadas x0, y0, z0, tal como se tenía en la figura que habíamos formulado ahí más arriba. Y lo que ustedes seguramente ya reconocerán es que esta última fracción que aparece en la última ecuación que escribí, pues precisamente en el límite, cuando la h tiende a 0, es la definición de la derivada parcial. Es decir, justamente pensando que esta h es algo muy pequeño, o más estrictamente, tomando el límite de esta expresión, al tomar el límite, vean, lo que vamos a tener es el valor de la componente EX en un punto que sería el punto A, porque cuando la h tiende a 0, pues entonces estos dos puntos tienden a quedar en un solo punto, que es el punto inicial A mayúscula. Entonces el resultado es que esto va a ser igual a menos la parcial de B con respecto a X, porque aquí la variable que estamos variando solamente, vean que la Y y la Z se mantienen constante, aquí la única variable es la X, entonces esto corresponde a la definición de la derivada, pero en este caso es la derivada parcial con respecto a X. Y claramente esto que en el dibujo se hizo pensando en puntos A y B alineados en dirección paralela a X, se puede repetir haciéndolo ahora con puntos alineados sobre el eje Y o sobre el eje Z, y lo que uno concluye de inmediato, no es necesario hacer todo el desarrollo de nuevo, es que similarmente
E sub y va a ser menos la parcial de b con respecto a y, y finalmente e sub z es menos la parcial de b con respecto a z. Vean que este signo menos curioso que aparece en estas derivadas tiene precisamente como origen el signo menos que aparecía aquí en la fórmula original, en donde el trabajo pues se relaciona con esta integral con este signo menos. Este signo menos permanece a lo largo de todas estas expresiones hasta llegar finalmente a estas fórmulas que tenemos aquí. Bueno, ese es el resultado, esa es la fórmula prometida. Aquí precisamente se ve en forma explícita. Aquí las reúno, estas tres expresiones. Entonces, las tres componentes cartesianas del campo eléctrico, Ex, Ey y Z, se van a poder calcular a través de derivadas con respecto a X, Y y Z. Aquí lo agradable es que precisamente la componente que estamos calculando tiene que ver con la variable con respecto a la cual estamos derivando. Aquí queremos la X, hay que derivar con respecto a X, con la Y es la Y, etc. Algo similar se puede obtener si en lugar de coordenadas cartesianas queremos utilizar otras coordenadas, pero de nuevo, para los propósitos de este curso, donde las matemáticas que queremos emplear son muy elementales, pues esto va a ser suficiente. Para ilustrar cómo funciona esto que aquí hemos visto hasta ahorita, vamos a considerar un ejemplo que ya anteriormente hemos tratado en varias formas. Entonces, imaginemos, ahora sí, en forma concreta, que se tiene un disco cargado en forma uniforme. Aquí hay una cierta densidad de carga sigma y vamos a suponer que este disco tiene un cierto radio R, y como ya habíamos visto, si nos fijamos en un punto P colocado sobre el eje Z, entonces resulta que el potencial en P, esto ya lo vimos en alguna lección anterior, este potencial, repito, se puede calcular como el cociente de sigma sobre 2 epsilon 0, que multiplica a la raíz cuadrada de z cuadrada más r cuadrada. Aquí z, repito, es la altura que tiene el punto P por encima del origen, menos z. Aquí estamos pensando ya en forma definida que el punto P se encuentra en el eje z positivo. Recuerden que de otra manera la z que aparece aquí en el último término, de otra forma aparecería con las barras de valor absoluto si queremos una expresión general. Entonces, en este caso tenemos la función b. De hecho, esta función depende precisamente de la posición del punto P a través de esta z que aparece aquí. Entonces es muy sencillo, es un ejercicio de cálculo muy simple, determinar cuál es la componente del campo eléctrico que tendríamos en el punto P. De hecho, lo que podemos esperar por simetría, como ya vimos antes, es que en el punto P el campo eléctrico esté precisamente alineado sobre el eje perpendicular al disco. La única componente diferente de cero sería la componente z del campo eléctrico, y precisamente esa componente, como ya vimos más arriba, se puede determinar como menos la parcial de b con respecto a z, y precisamente la z con respecto a la cual tenemos que derivar es la z que aparece en la expresión dada arriba. Entonces, sustituyendo, esto nos da menos sigma sobre 2 epsilon 0. Habría que derivar ahora con respecto a z la expresión que está dentro del paréntesis, lo cual es muy sencillo. La derivada de una raíz es 1 entre 2 veces la misma raíz, o sea, tendríamos z cuadrada más r cuadrada, por la derivada del integrando. La derivada del integrando con respecto a z es 2z, menos la derivada de z con respecto a z, que es 1. Ordenando aquí lo que obtuvimos, tenemos entonces sigma sobre 2 epsilon 0, que multiplica a 1, el signo menos lo metemos dentro del paréntesis, y entonces lo que queda es esta expresión, z sobre la raíz cuadrada de z cuadrada más r cuadrada, y lo que ustedes pueden confirmar es que esto es exactamente lo mismo que se obtiene utilizando la forma elemental a partir de la ley de Coulomb. Entonces, aquí vean cómo, fácilmente, si uno conoce el potencial, el problema se reduce a calcular puramente derivadas parciales, lo cual regularmente pues es algo
relativamente simple. Claro, no quiere decir que en todos los casos la situación sea así de sencilla como lo que aquí tenemos. Aquí recuerden, se trata de un problema con alta simetría, pero bueno, esto por lo menos ilustra cómo se haría en forma más general. Un ejemplo un poquito diferente en el sentido de que en el caso que acabamos de tratar se ve claramente cuál es la situación física a la que estamos considerando. Aquí, repito, se trataba de un disco de radio R uniformemente cargado y lo que estábamos aquí determinando es la expresión para el campo eléctrico, pero uno puede, digamos, algo así como inventar cualquier otro problema en donde pues simplemente lo que tenemos que hacer es pues proponer alguna función. Por ejemplo, vamos a suponer que el potencial en cualquier punto del espacio, es decir, en cualquier punto representado por las coordenadas x, y, z, digamos que tuviera el valor siguiente, una cierta constante, voy a llamarle A mayúscula, por ejemplo, por x, y, z cúbica. Aquí, si pensamos que x, y, z tienen unidades de longitud, entonces esta A es una constante que tiene que tener las unidades adecuadas para que el potencial finalmente tenga también las unidades que le corresponden. Recuerden que el potencial se expresa en volts y los volts es lo mismo que joule sobre coulomb. Entonces, bueno, esta A tendría unidades que se determinan a partir de eso. Entonces, una vez que especificamos este potencial, podríamos determinar, esto ya sería más que nada un ejercicio de cálculo diferencial, podemos determinar cuál es el campo eléctrico que corresponde. Por ejemplo, EX sería menos la parcial de B con respecto a X, y al derivar la función dada arriba, lo que se obtiene es menos AY por Z cúbica. La componente Y del campo eléctrico es menos la parcial de B con respecto a Y, y esto entonces sería menos AXZ cúbica. Y finalmente la componente Z del campo eléctrico correspondiente a este potencial sería menos A por XY por la derivada de Z cúbica con respecto a Z, que es un 3Z cuadrada. Esto lo podríamos escribir en esta forma un poquito más tradicional. Entonces vean cómo en este caso lo que obtenemos son expresiones que todavía dependen de X, Y y Z. Esto precisamente corresponde a la situación típica de un campo vectorial, es decir, lo que tenemos aquí como resultado es una expresión de un campo eléctrico que va a ser algo variable de un punto a otro, es decir, en cada punto del espacio las componentes del campo eléctrico tienen un valor diferente, una dirección determina una dirección diferente, etc. Entonces, esto que aquí estamos obteniendo, digamos que es más o menos la situación típica que vamos a tener en general. Digamos, difícilmente uno va a tener un campo que sea perfectamente uniforme, sino que la situación, digamos, más común son cosas relativamente similares a esta, en donde, pues precisamente, vamos a tener unas componentes y un potencial que dependen de la posición. Vamos a ver ahora un problema un poquito más elaborado. En este caso vamos a comenzar por el cálculo del potencial y después vamos a determinar cuál es el campo eléctrico correspondiente. Entonces el ejemplo que vamos a ver a continuación se vería algo como esto. Aquí este es el eje X, el eje Y, más o menos en la forma tradicional, y vamos a suponer que se tiene una varilla cargada, aquí precisamente a lo largo del eje X, tenemos una varilla que tiene una longitud L, toda esta varilla tiene una carga total Q, que vamos a suponer, como es costumbre, que está distribuida uniformemente a todo lo largo de la varilla, es decir, que la densidad de carga longitudinal, que sería Q sobre L, por definición, esto vamos a suponer que es una constante, es decir, cada trocito de esta varilla, dependiendo de su longitud, si nos fijamos aquí en un trozo de 1 milímetro de longitud, ese trozo va a tener tanta carga como cualquier otro trozo que tenga esa misma longitud a lo largo de la varilla.
En este caso vamos a fijarnos en un punto P que se encuentre sobre el eje Y para hacer el análisis sencillo. Vean que si queremos hacer las cosas un poquito más complicadas, podríamos fijarnos en un punto P cualquiera del plano, pero aquí, para hacer todavía las cosas un poquito accesibles, vamos a pensar que este punto P se encuentra sobre el eje Y justamente. Entonces vamos a determinar cuál sería el potencial en el punto P, y para eso la idea básica es lo que ya hemos visto en varias otras ocasiones. Nos fijamos en un trocito de la varilla que tenga entonces una cierta longitud que llamaríamos dx. Este trocito se distingue de cualquier otro trozo por la distancia a la que se encuentra del origen, que entonces vamos a llamar x. De este trozo, que prácticamente lo podemos ver como una carga puntual, de hecho el pedazo de carga que le corresponde a este trocito de varilla, pues sería simplemente el producto de lambda por dx, o lo que es lo mismo, q sobre L por dx. Esta última relación, como ustedes pueden ver, también se puede obtener mediante una regla de 3. La carga total q es a la longitud total L, como la carga de q es a la longitud de x, que aquí aparece. La otra cantidad que en este caso es relevante es la distancia que hay del trocito de carga, que se trata como una carga puntual, al punto P, y por el teorema de Pitágoras, si a esta distancia le llamamos y, esta otra línea que va del punto P a ese trocito de varilla tendría una longitud que es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, simplemente el potencial en el punto P, por el principio de superposición, sería la superposición, la suma de los potenciales, que son cantidades escalares, así es de que no tenemos que preocuparnos por componentes, simplemente sumamos valores escalares, numéricos, reales. Entonces, cada trocito produce un potencial que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por dq entre la distancia, y en este caso la distancia es x cuadrada más y cuadrada. Entonces eso es todo lo que tenemos que hacer, y ya dq pues vimos aquí anteriormente que es q sobre L por dx, así es de que esto se escribe así, como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por q sobre L por la integral sobre x de esta expresión, y la x, para que cubra toda la varilla, tiene que ir desde 0 hasta L. Entonces eso determina los límites de integración que necesitamos, 0 y L mayúscula. Vamos a continuar el cálculo de la integral. Vean que la parte, podríamos decir, más física del problema aquí ya terminó. Lo que queda es un problema básicamente de cálculo integral. Entonces lo que tenemos es que, decía, el potencial en el punto P, que se encuentra sobre el eje Y aquí en la figura, sería entonces 1 sobre 4 pi epsilon 0 nuevamente por q sobre L por la integral. De hecho, aquí estoy copiando simplemente la expresión que teníamos allá arriba, y ahora lo que necesitamos ver es cómo calcular esta integral. Recuerden, en esta integral la y es una constante, aquí la única variable es la x, y pues tal parece que una sustitución conveniente sería tomar x igual a y por la tangente de algún ángulo, voy a llamarle alfa, y lo que uno puede ver, simplemente por curiosidad, es que esta variable auxiliar alfa, de hecho, tiene un significado geométrico. Veamos que la tangente de alfa sería x entre y, recordando que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso quiere decir que el ángulo alfa sería precisamente el ángulo que se encuentra en este vértice aquí arriba, lo cual en este caso no es particularmente útil, pero bueno, por lo menos eso es cierto, que alfa sería el ángulo que está ahí indicado. Con ese cambio de variable, lo que queda entonces es que dx es igual a y, que se trata, recuerden, como una constante. Aquí la variable nueva es la alfa, la derivada de la tangente es la secante cuadrada, por lo tanto la diferencial de x es y por secante cuadrada de alfa, y haciendo la sustitución de estas expresiones, lo que nos queda es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por q sobre L por la integral, en lugar de dx sustituyo y por la secante cuadrada de alfa diferencial de alfa,
entre la raíz cuadrada de x cuadrada, que sería y cuadrada tangente cuadrada de alfa, más y cuadrada. Recuerden, este cambio de variable que se hizo tiene el propósito de que dentro del radicando, la y cuadrada es un factor común. Se puede sacar se puede factorizar primero, sacar de la raíz después. La raíz cuadrada de y cuadrada es el valor absoluto de y, pero en este caso estamos pensando que la y es positiva, por lo tanto esta y que aparece en el numerador se va a poder calcular con las y que aparecen aquí, aunque claro, en este último término quedaría un 1, y entonces aquí tendríamos un 1, que más tangente cuadrada es secante cuadrada. La raíz de la secante cuadrada sería simplemente la secante. En general sería el valor absoluto de la secante, pero en este caso, por el significado que tiene alfa, pues se ve que las barras de valor absoluto no son necesarias, y lo que queda es esto: 1 sobre 4 pi epsilon 0 por q sobre l, por la integral de la secante cuadrada sobre la secante, que es simplemente la secante de alfa de alfa. Lo que podemos hacer aquí ahora, primero pues es calcular, por supuesto, la integral que aquí aparece, y podríamos determinar cuáles son los límites de integración para la nueva variable. De hecho, para recorrer toda la varilla, la alfa comenzaría siendo 0. Vean que para un trocito que esté muy cerca del origen, esta línea diagonal estaría casi vertical, entonces la alfa comienza en 0 y termina con un cierto valor máximo, que podríamos llamarle simplemente alfa máxima, que aquí en la figura no se ve claramente qué cosa sea. Entonces no parece una muy buena idea quedarnos en términos de alfa. Lo que vamos a hacer es regresar a la variable x original, ya que para la x original sí tenemos aquí con más simplicidad los límites que corresponden. La x comenzaría en 0, terminaría en l para recorrer toda la varilla, así es de que después de que hagamos la integral va a ser conveniente regresar a la variable x original. Bien, la pregunta es cómo hacemos esta integral que tenemos aquí, y como ustedes deben de recordar, aquí lo que conviene ahora es multiplicar y dividir por secante más tangente. Este es el truco bien conocido, y utilizar nuevamente que la derivada de la tangente es la secante cuadrada, mientras que la derivada de la secante es secante tangente. Por lo tanto, vemos que el numerador es justamente la derivada con respecto a alfa del denominador, por lo que esta integral da como resultado un logaritmo. El logaritmo precisamente de secante más tangente, es decir, tenemos 1 sobre 4 pi epsilon 0 q sobre l por el logaritmo de la secante de alfa más la tangente de alfa. Pero como decía antes, aquí lo conveniente va a ser regresar a la variable x original, y entonces, por ejemplo, la tangente de alfa que aparece aquí al final, pues es simplemente x entre y. Lo pongo aquí en primer lugar, x entre y. Mientras que la secante, como veíamos aquí arriba, la secante es la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrada, pero la tangente cuadrada sería entonces x cuadrada sobre y cuadrada. Entonces esa sería la expresión para el potencial. Recuerden, esto que aquí hemos determinado es el potencial en el punto P, y lo que falta hacer todavía, no lo señalé, es evaluar esta primitiva entre 0 y l, como ya se había comentado antes. Entonces todavía hay trabajo por hacer. Esto sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 q sobre l, que multiplica al logaritmo de, vamos a ver qué, cuando la x vale l, vamos a tener l sobre y más la raíz cuadrada de 1 más l cuadrada sobre y cuadrada, y a eso hay que restarle el logaritmo de esta expresión cuando la x vale 0, pero vean ustedes que 0 sobre lo que sea que no es 0, es 0. Aquí también tenemos un 0,
entonces lo que nos va a quedar es simplemente el logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 es 0, así es de que todo este término desaparece, de tal forma que el resultado final de este cálculo sería que el potencial en el punto P es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre L por el logaritmo de, aquí lo que podemos hacer todavía como un poquito de simplificación es dentro del radical y cuadrada volverlo un denominador común, entonces tendríamos aquí una y aquí tendríamos L más la raíz cuadrada de y cuadrada más L cuadrada. Aquí tenemos dos expresiones que, bueno, son, es una opción cuál de las dos querramos usar ya en forma concreta. Entonces, en resumen de esta primera etapa, lo que tenemos es que el potencial en el punto P se puede expresar de esta manera. Vean que el resultado depende de la carga distribuida en la varilla, la longitud de la varilla que aparece en varios lugares, y la única otra variable es esta y, que precisamente corresponde a la distancia que hay de un extremo de la varilla. Aquí recordemos la figura, la y es la distancia del extremo izquierdo de la varilla al punto P, donde estamos determinando el potencial. Y como ya vimos antes, una vez que uno conoce el potencial, uno puede determinar el campo eléctrico simplemente calculando derivadas. Entonces vamos a ver en este ejemplo particular qué es lo que resulta si ahora lo que nos interesa es calcular el campo eléctrico correspondiente. Entonces, como la única variable que quedó en la expresión que obtuvimos es la y, lo único que vamos a poder determinar es la componente y del campo eléctrico. Eso no quiere decir que no haya, por ejemplo, componente en X del campo eléctrico. Simplemente que esto es lo único que podemos calcular. Si quisiéramos determinar en el punto P la componente en X del campo eléctrico, lo que necesitaríamos sería haber permitido que el punto P no estuviera sobre el eje Y, sino en cualquier otro punto del plano. Pero por la forma como se escogieron aquí las cosas para hacer todo el cálculo sencillo, lo único que vamos a poder calcular es esta componente. Bien, entonces Y, recuerden, es menos la parcial de B con respecto a Y, y en este caso vamos a tener un menos 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre L, que es una constante. De la derivada del logaritmo, lo que nos queda es el inverso del argumento del logaritmo, o sea, L más la raíz cuadrada de Y cuadrada más L cuadrada. Bueno, aquí en realidad creo que va a ser más conveniente, en lugar de utilizar esta última expresión que tenemos aquí a la vista, creo que va a ser más sencillo tratarlo de acuerdo con la expresión que está allá arriba. Entonces tendríamos L entre Y más la raíz de 1 más L cuadrada sobre Y cuadrada. Aquí repito, lo que estoy haciendo es tomar esta expresión. Creo que va a ser más fácil calcular la derivada de esa manera. Entonces, esto que está aquí, este es el potencial, esto es lo que estamos derivando, pero es equivalente a esto otro, y entonces la derivada del logaritmo nos da 1 sobre esta función, aquí ya está, por la derivada del argumento, y esa derivada nos va a dar un par de contribuciones. Del primer término tendríamos un menos L sobre Y cuadrada, recuerden, estamos derivando con respecto a Y, y del siguiente término, que es una raíz cuadrada, tendríamos 1 entre 2 veces la misma raíz cuadrada. Y en el numerador aparecería la derivada del argumento que está dentro del radical. Y eso es menos 2L cuadrada sobre Y cúbica. Aquí noten, es como si tuviéramos un Y a la menos 2 en el numerador, por lo que al derivar nos queda menos 2y a la menos 3, que es equivalente a lo que aquí tenemos escrito. Ya lo que sigue es básicamente un poquito de cosmética, tratar de hacer que esto se vea un poquito más agradable. Y entonces, para comenzar, en esta primera fracción compuesta, lo que puedo hacer es multiplicar y dividir por una y, entonces nos queda y, L más la raíz de Y cuadrada más L cuadrada, que es más o menos lo que ya habíamos hecho ahí arriba.
Ahora en esta segunda parte, lo que está dentro de los corchetes, pues para comenzar tenemos el menos L sobre Y cuadrada. Hay un 2 que, como ustedes pueden ver, se puede eliminar, este 2 desaparece. Y ahora pues lo que se puede hacer, pues para comenzar, es este L cuadrada sobre Y cúbica, escribirlo así. Y para continuar, dentro del radical sacamos una Y cuadrada como denominador común, y entonces eso nos da la raíz de Y cuadrada más L cuadrada sobre Y. De tal forma que, simplificando lo que se puede simplificar, esto quedaría de esta otra forma equivalente: 1 sobre 4 pi epsilon 0 q sobre L. Vean que lo que estoy haciendo ahorita es simplemente álgebra elemental, como dije, tratando de darle a todo esto una expresión más agradable. Hay un signo menos en los términos dentro de los corchetes que podemos factorizar, y eso entonces nos hace que quede un más aquí enfrente. Y posteriormente, pues aquí lo que tendríamos sería L sobre Y cuadrada, y tendríamos también un L cuadrada sobre Y cuadrada, raíz de Y cuadrada más L cuadrada. Y ahora pues lo que se ve que aquí podría ser conveniente, aquí afuera no hay mucho que hacer. De aquí pues podríamos factorizar, por ejemplo, un L cuadrada sobre Y cuadrada. Bueno, perdón, antes de eso, hacemos aquí la suma que está indicada. Tomamos Y cuadrada por la raíz de Y cuadrada más L cuadrada como denominador común. Entonces en el numerador tendríamos una L por la raíz cuadrada de Y cuadrada más L cuadrada. De esa manera, si eliminamos la raíz, regresamos a L sobre Y cuadrada que teníamos en un principio, y a eso habría que agregarle un L cuadrada por, en este caso, así sería todo. Y ahora pues no hay mucho que se pueda simplificar en apariencia. Bueno, hay una L que tenemos aquí, que es factor común acá, se pueden simplificar. De esa forma tenemos Q sobre 4pi epsilon 0 por Y sobre L más la raíz de Y cuadrada más L cuadrada. Y una vez que hemos eliminado una L en el numerador del último factor, nos queda la raíz de Y cuadrada más L cuadrada más L entre Y cuadrada por la raíz de Y cuadrada más L cuadrada. Entonces esto es conveniente porque justamente esta combinación se cancela, y todo lo que queda se puede escribir como Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre Y por la raíz cuadrada de Y cuadrada más L cuadrada. Este resultado suena consistente, como que suena todo correcto. Vean que si L tiende a 0, es decir, si en lugar de tener una varilla extendida a lo largo del eje X, como veíamos en la figura inicial, aquí regreso para que lo tengamos a la vista. Vean que si esta longitud de la varilla la hacemos tender a 0, entonces en el resultado que obtuvimos finalmente hay una simplificación que se puede ver de inmediato. Lo que tendríamos entonces es que la componente Y del campo eléctrico sería Q sobre 4pi epsilon 0, y si la L tiende a 0, lo único que nos queda es 1 sobre Y cuadrada, que coincide con lo que tendríamos directamente de la ley de Coulomb para una carga puntual. Entonces, en ese sentido, las cosas son bastante satisfactorias. El otro límite, cuando la L tiende a infinito, se puede tratar también.
La única diferencia es que en ese caso lo que conviene hacer es no pensar en la carga Q directamente, sino escribir el resultado en términos de la densidad de carga. Es decir, lo que conviene hacer es poner la Q como lambda por L, y entonces el campo eléctrico que hemos determinado sería lambda L sobre 4 pi epsilon 0 por 1 sobre y raíz de y cuadrada más L cuadrada. Y para hacer aquí las cosas sencillas, esto se puede escribir de esta otra forma. Si dividimos numerador y denominador entre L, entonces lo que voy a hacer es meter la L dentro del radical. Esto es lo que tendríamos totalmente equivalente a lo anterior. Pero aquí, cuando la L tiende a infinito, todo esto se reduce a lambda sobre 4 pi epsilon 0. Si la L tiende a infinito, dentro del radical tendríamos algo que tiende a 0 más 1. Entonces simplemente queda 1 sobre y, que también coincide con un resultado que ya previamente se había tratado en clase. Entonces, bueno, aquí todo parece encajar debidamente. Bueno, con esto quiero concluir esta lección para no extenderla mucho. Y como de costumbre, la invitación es que se pongan a repasar, a leer los libros, a tratar de hacer ejercicios, y que si hay dudas, pues los hagan llegar a través de la dirección electrónica que ya conocen. Gracias, hasta luego.